El título de esta mañana es un llamado urgente a enfocarnos en la verdad. Es un llamado urgente. Enfócate en la verdad. Y es que Pablo sabía que estaban desenfocados. Enfoquémonos en la verdad. Un llamado urgente. No es solamente un llamado, sino es un llamado urgente. Y Pablo nos va a mostrar cómo estos hermanos, esta iglesia de Éfeso, de un evento que ocurrió hace cerca de 2000 años, que nosotros podíamos decir, ¿y a nosotros qué? Y vamos a ver cómo el cuadro que presenta Pablo, hermanos, es tan aplicable a nosotros en este tiempo. Hoy, 1 de diciembre del año 2024, es tan aplicable. Hoy este mensaje es tan aplicable para la Iglesia Bautista Genezaret. Hoy este pasaje es tan aplicable para ti y para mí. Hoy este pasaje es tan aplicable para nuestra vida. Vamos a atender el llamado del Señor. Vamos a comprender, a enfocarnos en lo que Él nos está diciendo. Pero podríamos decir, ¿por qué este llamado es urgente a enfocarnos en la verdad? Porque en medio de esta vida tan agitada, tendemos a perder el enfoque de lo verdadero. Andamos corriendo, y cuando andamos corriendo, no tenemos el tiempo para detenernos y pensar, considerar, escuchar, ver, pero vamos corriendo. Porque en medio de esta vida tan agitada, tendemos a enfocarnos en nosotros mismos. Y ahora el más importante soy yo, y eso es pecado. Porque en medio de esta vida tan agitada tendemos a darle importancia a lo perimetral en lugar de lo central. Porque en medio de esta vida tan agitada y de tanto pecado tendemos al activismo religioso en lugar de un activismo personal. Porque en medio de esta vida tan agitada tendemos a admirar lo vano, vacío y temporal en lugar de anhelar lo eterno. Porque tendemos a admirar a la criatura en lugar del Creador. Y tenemos que enfocarnos. Y Pablo nos va a hacer este llamado, porque cuando mis deseos son superiores a mi obediencia, no estoy enfocado en la palabra y esto es pecado. Quiero repetir esto. Cuando mis deseos, cuando yo hago lo que deseo, es superior a mi obediencia a su palabra, porque yo lo quiero, porque creo que me lo merezco. Cuando mi deseo es superior a mi obediencia a los principios, no estoy enfocado en la palabra y es pecado. Cuando mis emociones no están gobernadas por principios bíblicos, no estoy enfocado en la palabra y esto es pecado. Cuando mis proyectos no están enfocados en el propósito de Dios y en sus principios, es pecado, no estoy enfocado. Cuando el protagonismo es mayor que mi humildad, estoy desenfocado y esto es pecado. Cuando lo que hago, lo hago por lo que yo quiero y no por lo que Dios quiere, no estoy enfocado en su palabra y esto es pecado. Cuando mi comodidad es mayor que mi servicio, estoy desenfocado y esto es pecado. Hermanos, en esta porción, Pablo nos va a mostrar cómo la iglesia de Éfeso, esa iglesia de hace 2000 años, estaba enfocada en algunas peleas, contiendas. Y Pablo emplea la palabra contienda. Cómo la iglesia estaba, o algunos hermanos estaban tan metidos en eso, tan interesados en peleas, que perdieron de vista lo que era importante. Y vamos a ver esta mañana este pasaje. Pablo nos va a enseñar que nosotros debemos enfocarnos en lo que es verdadero, distinguir o reconocer que en la vida cristiana hay cosas que son prioritarias, otras no lo son. Cuando dejamos lo prioritario, lo importante, entonces estamos desenfocados. Y este pasaje nos mostrará realidades pasadas en una iglesia del Señor del primer siglo. Pero lo que se le dijo, lo que Pablo está diciendo, están perdiendo el tiempo en vanidades, en lo que no aprovecha. Eso es lo que dice el pasaje. Abra su Biblia ahí en 2 Timoteo capítulo 2, del versículo del 14 al 19. Es el pasaje que nos corresponde esta mañana. Y déjeme lo leo, permítame leerlo. Dice así el pasaje.
Versículo 14. Recuérdales esto. Recuérdales. Y qué importante que el pasaje anterior también empieza con esta misma palabra. Acuérdate de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No contiendan sobre palabras, no peleen sobre palabras y no emplean la palabra sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán como un vehículo más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vean el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo aquí nos va a ayudar a enfocarnos, mis queridos hermanos. Nos va a ayudar y nos va a invitar a tener un enfoque correcto de lo que marca la palabra de Dios. Y permítame compartirle la proposición. Porque el llamado es a enfocarnos en la verdad. Nosotros debemos escuchar y obedecer su mandato. Porque el llamado es a enfocarnos en la verdad. Nosotros debemos escuchar y obedecer su mandato. Y la pregunta que podemos hacernos esta mañana es, ¿cómo saber si estoy enfocado en la verdad? ¿Cómo sé yo si estoy enfocado en la verdad? Y vamos a ver solamente 3 puntos rápidos, muy rápidos. Voy a dedicar más tiempo al segundo punto, porque yo creo que es el tema central. Número 1, ¿cómo saber si estoy enfocado en la verdad? Cuando mi prioridad es la palabra y no palabras o filosofías novedosas. Versículo 14, 16 al 18. Número 2, cuando mi prioridad es ser aprobado por Dios. Verso 15. Número 3, cuando mi prioridad es mi identidad con Cristo. Vamos a abordar este tema rápidamente, solamente recordando un versículo en Romanos 12:11 que dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermano, esto requiere diligencia. Esto requiere diligencia. Esta porción y todas las porciones, hermano, requieren diligencia de parte nuestra. Requiere que tomemos decisiones maduras, firmes, espirituales en la palabra. Número 1, cuando mi prioridad es la palabra y no palabras o filosofías novedosas, puedo yo saber si estoy enfocado en la verdad o no. Y Pablo les va a decir 2 cosas, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, no tengan peleas sobre palabras. Estas peleas, palabras, dice Pablo, para nada aprovecha. Son peleas inútiles, estás perdiendo el tiempo. Nada aprovecha. Si tú crees que hay algún provecho en la pelea por palabras, déjame te digo, no aprovecha. Y no solo no aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen. Inciso B. Mas evita profanas. No debemos de tener peleas, pero también debemos de evitar profanas y vanas palabrerías, porque estas profanas y vanas palabrerías nos conducirán. Es como que te subes a un vehículo y te van a llevar más y más a la impiedad. Sácales la vuelta a esas cuestiones. Recuérdales esto. Pablo le dice a Timoteo, debes recordarle a tus oyentes sobre esto.
El trabajo de Timoteo como pastor era mantener a su congregación siempre enfocada en el Evangelio. Enfocada en el Evangelio. Cuando la verdad, cuando no estamos centrados, enfocados en el Evangelio, hermano, nos vamos a subir al vehículo equivocado y vamos a terminar en otro lugar. Creemos que es el vehículo, nos subimos porque estamos seguros que es el vehículo. De alguna manera nos convencieron, nos subimos al vehículo, pero si no está enfocada en la verdad, si no está enfocada en el Evangelio, vamos a terminar en otro lugar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo primero que Pablo va a decir: exhórtales, encárgales, que vean, llama la atención, que no contiendan. Y la palabra contender es una palabra que se usa en los términos electorales. Cuando hay una contienda electoral, y así lo decimos, hay una contienda electoral, se vale de todo. Desacreditar, sacar, mentir. En una contienda se usa de todo. Y Pablo está diciendo: no peleen. Iglesia de Éfeso, tengo conocimiento. Me han llegado un conocimiento fehaciente, real, que están peleando. Y ahora que yo estoy examinando el motivo de esa pelea, yo encuentro, dice Pablo, que no es la palabra, son palabras. Son percepciones. Son dichos. No es la palabra lo que ustedes... Está bien que nosotros debemos de pelear la buena batalla. Debemos defender la verdad. Pablo nos insta a eso, a estar preparados para defender la verdad. Pero en este contexto, esa defensa, esa retórica, esa discusión que algunas veces se usa en sentido positivo, Pablo lo está usando aquí en un sentido no propio o impropio. Lo que ustedes están haciendo está bien, están usando la retórica, están usando todas las herramientas que se usan, pero aquí están mal usadas porque el propósito está incorrecto. No peleen. No peleen. Mejor siéntate y examina cuál es la pelea en la que te has metido. No tomes partido aún. Observa. No contiendan, no discutas, no pelees. Te vas a dar cuenta que si te metiste en esta pelea y no tienes todos los elementos, estás tomando quizás partido de algún lado donde no tienes todos los elementos. Pero déjame, después de examinar todo esto, están metidos en una pelea inútil. No peleen, que no haya pleito en medio del pueblo de Dios. Se envía un mensaje, no de unidad. Cuando hay una pelea, se envía un mensaje. Cristo oró por nosotros, Padre, que sean como tú y como yo, uno, en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el mensaje que se envía cuando hay unidad. Pero cuando hay una pelea en la que nos metemos a veces sin conocer el motivo, simplemente veo a alguien ahí y voy y me meto. Y a veces son cuestiones tan infantiles. Es como cuando tú ves a los niños y el niño dice: estoy peleado con Juanito porque Juanito dice que su papá es Superman. O es el Rey Misterio. O es el mejor jugador de fútbol. No peleen. Pablo está diciendo: no aconsejo que en esto se pelee. En este contexto Pablo le está diciendo: no peleen. Examina tu pelea. Examínala. Estás metido en una pelea donde no conoces el objeto de la pelea. No tienes los elementos. ¿Has escuchado solamente? ¿Ya lo discerniste? No peleen, dice Pablo. No contiendan. No contiendan. Y allá en Efesios 6:12 dice Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, nuestra lucha no es contra el ser humano. Hermanos, no tenemos lucha más fuerte. No nos gastemos energía en cosas que no son. Dice Pablo: sino tenemos pelea cada día contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí tenemos una lucha, pero no es una lucha humana. Allá en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo lo dice: no admito que haya entre vosotros contiendas, y da su consejo. No, que no haya esas peleas. Y mira, este versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, es muy rico, es muy rico. Si la pueden poner ahí, la 2 Timoteo 2:14 de la NTV, si pueden allá en la cabina, dice así: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados, Nueva Traducción Viviente, estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. 2 Timoteo 2:14. Hermano, la iglesia es constantemente tentada a desviar su enfoque del mensaje que realmente importa, el mensaje del evangelio. Y es tentada a convertirse en un centro de entretenimiento, en un ring, una agencia de servicio social o cualquier otro número de cosas. Pero esta tentación debe ser resistida y la iglesia debe ser recordada constantemente de estas cosas. Luchemos por la verdad y enfoquémonos por la verdad. Contender por palabras. Pablo es lo que está aconsejando. Pelearse, altercados, son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Dos cosas que son verdaderas: esas peleas, esas contiendas son inútiles. Estás metido en un programa inútil, no tiene caso, pierden tiempo, pueden destruir a los que los oyen. Mejor siéntense, dice Pablo, pueden tomar lugar sentados y se puede discutir. Allá en 1 Corintios Pablo da consejos, cómo es que llevan sus pleitos ante los tribunales, ante los incrédulos, pudiendo arreglar entre ustedes. Contender sobre palabras es discutir sobre asuntos vacíos y triviales. Dice Pablo, estas discusiones o contiendas no aprovechan. El resultado de estas discusiones es perdición de los oyentes. O sea, si la pretensión era que te escucharan para edificación, dice Pablo, la verdad que es para perdición. Y recuerde, estamos hablando de un consejo dado a una iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso. No sabemos hasta dónde llegaba esta contienda, pero Pablo tiene que intervenir pastoralmente. Pablo tiene que venir de fuera a aconsejar a Timoteo diciéndole: no peleen. Por favor, no peleen. Centrados y enfocados. Debemos de enfocarnos en lo que es verdadero, no en lo perimetral. Debemos estar centrados en lo que es la verdad, no lo que es secundario. Sí, hay que atender todo. Sí, hay que ver esas cuestiones para arreglarlas. Sí, hay que traer a la concordia, hay que traer a la unidad. No podemos dejarlo suelto. Hay situaciones que hay que atender urgentemente. Hay que aclararlas, hay que atenderlas, hay que aplicar disciplina. Si es necesario hacer todo lo que sea necesario hacer, hay que hacerlo, es urgente. Pero no podemos meternos en simplemente tener percepciones. Hermano, yo no quiero que me entienda mal. Igual que en la iglesia de Éfeso había problemas, igual que en la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, igual que en la iglesia Genezaret, que inició el 1 de enero de 1977, al transcurso de los años, hermano, hemos tenido muchísimas problemáticas, pero Pablo nos dice: sean maduros y atiendan todo esto. Atiéndalo, siéntate. Y si hay que atenderlo con fuerza,
Vamos a equilibrar la misericordia y la justicia. Vamos a hacer ese equilibrio perfecto. Hay principios bíblicos que hay que atender. No nos guiamos por nosotros mismos, ni por ideas, ni por consejos que no están bíblicos. Tenemos principios bíblicos por los cuales podemos caminar perfectamente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No contiendan sobre palabras. No contiendan. La frase usada aquí por Pablo presenta la idea de una lucha verbal, enfatizando no solo el desacuerdo, sino un profundo compromiso personal sobre ideas y creencias no bíblicas. No bíblicas. Enfrescados en peleas. Dañando quizás al hermano que es una oveja del Señor. No contiendas. Evita, dice Pablo, evita profanas y vanas palabrerías, porque de verdad conducirán más y más a la impiedad. Evita, no participes, son profanas y te van a llevar, te van a conducir más y más a la impiedad. Y esa palabra o esas palabrerías carcomerán como gangrena. Y ponelos estos dos ejemplos. Se desviaron de la verdad y estaban enseñando algo que no era bíblico. Trastornan la fe porque no evitaron meterse en esa pelea inútil y estéril. Escucharon voces en lugar de escuchar la voz de Dios. Se apartaron de principios bíblicos, se apartaron de la seguridad y ahora tenemos a personas que fueron trastornadas de la fe y son algunos. Hay algunos. Himeneo y Fileto hicieron esto. Estaban enseñando verdades que no eran verdades, verdades para ellos. La resurrección ya se efectuó, ya no hay más resurrección, ya no hay más resurrección. Y ellos enseñaban, algunos comentaristas comentan que ellos enseñaban que cuando el hombre recibe a Cristo, nace de nuevo y ya fue la resurrección, ya no hay más resurrección. Y Pablo tiene que escribir ahí en 1 Corintios capítulo 15 lo que es la resurrección, lo que nosotros esperamos, la resurrección, es lo que estamos esperando. Esta enseñanza está basada en el desprecio por todo lo material, la resurrección corporal. Estaban espiritualizando. Tenían un enfoque equivocado y Pablo condena esto. Ya vimos un poquito lo que son estos personajes. Pablo previene de esta práctica que puede sonar muy interesante. Pueden sonar filosofías muy interesantes y ahí vamos y nos ganchamos. Pero es vana, es vana, es vana. A veces nuestras pláticas, no sé si usted se da cuenta, pero a veces nos reunimos y empezamos a tocar temas doctrinalmente muy difíciles o de filosofía y queremos resolver ahí y quiero que mi opinión personal esté sobre todos los demás. ¿Por qué mejor no nos ocupamos en cultivar la amistad, cultivar las familias? ¿Por qué no le invertimos tiempo en leer la palabra juntos? Aún en esto tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué pensar que solo yo tengo la razón? ¿Por qué pensar que yo solo lo encontré? Tenemos que tener humildad en reconocer en que somos propensos a equivocarnos. Esta práctica estaba llevando a los hermanos más y más a una vida impía. Ellos consideraban que estaban haciendo lo bueno, se subieron al vehículo equivocado. Déjeme ilustrar esto. En el mes de febrero, mi esposa y yo teníamos que hacer un viaje. Hay una agencia que a nosotros, donde yo trabajaba antes, nos daba el servicio de boletos. Es una agencia. Yo pedí los boletos. Les dije, quiero llegar a Lafayette, Indiana. Me mandaron los boletos. Recibimos los boletos. Viajamos y terminamos en Lafayette, Luisiana. 15 horas de distancia. Nos subimos al vehículo equivocado.
Alguien nos proporcionó, hermanos, no se suba al vehículo equivocado, lo va a conducir más y más a la impiedad, más y más a la impiedad. Pero déjeme le digo, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar el corazón del pasaje. No se trata, hermano, de muchos. Esto es importante, no se trata de otros, no se trata del que está a su lado. Aquí se trata de ti y Dios. ¿Cómo saber si estoy enfocado en la verdad? Número 2, cuando mi prioridad es ser aprobado por Dios. Cuando mi prioridad es ser aprobado por Dios y no solo por los hombres. Procura, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte. ¿Sabe qué son dos palabras en singular? Procura presentarte tú. Cuando yo me voy a presentar, mi nombre es tal, de dónde vengo, cuál es tu ciudadanía, cuáles son tus cualidades, qué estás haciendo en este momento, cómo estás ahorita, cómo está tu relación con Dios, en qué estás enfocado. Me presento. Procura con diligencia presentarte. Procura con diligencia. Escribía Martin Lloyd, ¿sí? La causa mayor de todos nuestros fracasos es que olvidamos constantemente nuestra relación con Dios. La causa mayor de todos nuestros fracasos es que olvidamos constantemente nuestra relación con Dios. Le invertimos tiempo a otras cosas, a todo, a los hijos, al trabajo. No es malo, hermano, pero si no hay un equilibrio de todo esto, olvidamos nuestra relación con Dios. ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? Las luces, los reflectores, las personalidades, creer que si yo no lo hago nadie lo puede hacer mejor que yo, mi celo, mis pretensiones. ¿Qué es lo que me lleva? No es imperativo cumplir tus deseos, no es imperativo solo estar presente, eso no es imperativo aún, no es todo. Es imperativo procurar con diligencia, hacer todo lo posible, estar ansioso, apresurarse, presentarte a Dios tú mismo. Y esta palabra es ponerte junto a. Es imperativo esto. Si lo ponemos en una escala de valores, es imperativo que tú te presentes, que tú en lo personal te presentes, que tú te examines en este momento, que tú estés ahí escuchando el mensaje y que digas, yo voy a procurar presentarme ante Dios. Pero déjame te digo lo que dice Pablo. Enfoquémonos en lo esencial. Presentarte ante Dios, aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Te lo voy a repetir otra vez. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Presentarte ante Dios, procura presentarte ante Dios, procura que tú estés ante Dios. Y mira, ante Dios, no ante una persona que no te conoce o que te conoce externamente. Dios que conoce nuestros pensamientos, que dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Procura con diligencia presentarte a Dios. Y Miqueas capítulo 6, versículo de 6 al 8 dice, una pregunta que se hace Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se alegrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, tú que estás metido en peleas, tú que estás metido en vanidades, tú que estás metido en cosas de religiosidad. ¿Me presentaré con sacrificios? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente 3 cositas podemos decir. ¿Qué pide Jehová de mí?
Solamente 3 cositas, nada más. Hacer justicia y amar misericordia. Ve la balanza. Hacer justicia y amar misericordia, pero tú humíllate ante Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Procura con diligencia presentarte ante Dios. Tú procura con diligencia. ¿Qué pide de mí? Él lo ha declarado. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una balanza. Esa balanza maravillosa. Justicia. A veces nuestra justicia es tan diferente a la justicia de Dios. Y nosotros decimos, se lo merece, que sufra las consecuencias, su imprudencia, su falta de cuidado, misericordia. ¿Sabes? Él usó misericordia, humilde ante Dios. Justicia. No es como nosotros aplicamos justicia. La justicia de Dios es mayor. Es mayor. Allí en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, nos presenta un caso de justicia. Una mujer sorprendida en adulterio, dice entonces los escribas, y déjeme le doy un poquito de contexto. Jesús está en el templo, Jesús está en los patios del templo, y cuando está ahí enseñando, dice la palabra de Dios que estaba enseñando, dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Vea el caso, vea el asunto. Una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Justicia. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero el Evangelio nos dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Habían intenciones ocultas ante una violación de la ley. Pero Jesús, vea la actitud de Jesús. Moverse sobre una línea segura, nadie le iba a decir nada, era hacer exactamente lo que la ley decía. Eso es moverse sobre una línea segura. La ley lo dice eso. Adelante, hagan justicia, háganlo. Ahí lo dice, háganlo. Pero ¿sabe qué? Jesús se tomó un momento. No respondió inmediatamente. Mire la actitud de Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hubo un momento en que hubo intranquilidad. Y le insistieron, Jesús, ella fue sorprendida en adulterio y la ley de Moisés manda que la apedremos. Justicia. Como insistían en preguntarle, tuvo que haber pasado un momento, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A veces es necesario quedarnos solos con Jesús. A veces es necesario. Él aquí, nosotros no somos Cristo, pero tenemos principios y tenemos toda su palabra. Hoy tenemos toda su palabra. Él ahí tomó una determinación. Las consecuencias de la mujer ella las tuvo que llevar. Justicia, hacer justicia. Hemos dicho muchas veces, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Presentarte ante Dios. Misericordia. A veces necesitamos mucha humildad. No estoy hablando de tolerar el pecado. No estoy hablando de cuál es nuestra intención al tratar el pecado de mi hermano. El tratar el pecado, hermano, es restaurar, no destruir.
Consecuencias habrá. Va a haber consecuencias, claro. La iglesia tendrá que aplicar, en un grupo tendrá que aplicar disciplina conforme a su palabra, conforme a principios bíblicos. Y eso es amor, eso es para restaurar, es amor al hermano, es amor a aquel al que ha caído. Demos misericordia. No es para destruir, es para levantar, es para restaurar en esa relación rota. Es para que Él venga otra vez a esa amistad íntima con Dios. Y eso me va a enseñar a mí también. A mí también me va a enseñar que debo tener cuidado. Justicia. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Escuche. No peleas. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19:17. Que a veces nos metemos en esas luchas y viene el pecado de aborrecer, viene el pecado. Hermano, razona con tu prójimo para que no participes de su pecado. El imperativo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que sea genuino, probado. Dice en Romanos 16:10: saludas a Peleas, aprobado en Cristo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, 2 Corintios 10:18. Busquemos cada uno de nosotros, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si lo que estoy haciendo es conforme a los principios bíblicos, si mi vida es conforme a la verdad, a la piedad, si mi vida es conforme a lo que Pablo está enseñando o los evangelios, esos principios que son inalterables, procura con diligencia presentarte a Dios. Es imperativo presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Examínate como obrero. Como obrero. Esta palabra que usa aquí es un trabajador, es un labrador. Procura que al entregar tu trabajo, aquel que está examinando pase la prueba. Como un obrero que está entregando la tarea que se le encomendó, como un obrero que termina el día y está entregando su reporte, y aquel examinador le puede decir: bien, perfectamente, puedes marcharte, estás contento. Procura con diligencia presentarte a Dios, pero no solamente presentarte, que seas aprobado como un obrero, como un obrero. Es imperativo presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entregó su trabajo, no se avergüenza. Es imperativo presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Interpreta la palabra de verdad, la usa debidamente. ¿Sabe que al momento en que nos sentamos a interpretar la palabra de verdad, el primero que es afectado es usted? El primero que tiene que ser afectado por la verdad de la palabra soy yo. Cuando estamos preparando el mensaje, hermano, primero nos lo aplicamos nosotros mismos. El estudiar, el analizar, el tomar un pasaje, el desentrañarlo, el ir y estudiar, el ver palabras repetidas, el ver el contexto, el ver la historia, el ver comentaristas, el ver lo que significa, afecta tanto. Pero si no tomamos esa palabra, que usa bien la palabra de verdad, y no solamente se aplica a los predicadores o pastores, porque procura con diligencia presentarte tú y usted, hermano, y el que está allá atrás. Este llamado es para cada uno de nosotros. Sentarnos. Estoy metido en una pelea. Procura con diligencia presentarte a Dios. Ante Él juzgará. Los libros serán abiertos. Procura con diligencia, esa es la prioridad. Procura en este momento, procura, examínate, obsérvate, pregunta, haz cambios. Ve la palabra, ve principios, que usa bien la palabra de verdad. La palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo.
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única, hermano, que nos podrá transformar. El poder de la palabra, la verdad de la palabra, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, ser intencionales en tomar la palabra. Pero si no somos intencionales, si no tomamos la palabra, si solamente escuchamos el domingo un momento, hermano, no va a pasar nada. Procura con diligencia. Estás metido en peleas y en discusiones, procura con diligencia, sé diligente, sé pronto, corre rápido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que trazar bien la palabra de verdad. Es como aquel soldado, es como aquel guerrero que tiene esa espada hermosa, ha sido forjada con los mejores forjadores, tiene el mejor acero. Está incrustada de diamantes, de gemas preciosas, pero está en medio de la batalla, está en medio de la guerra. Y él está ocupado en lo externo de su espada. ¡Ah, qué hermosa! Mira, de piel. ¡Wow! Y ahí está este soldado tan asombrado por esa belleza de la espada, lo externo. Hermano, y en un minuto más ya está muerto. Porque no usó su espada correctamente. No la usó. Usemos la espada, hermanos, para que penetre en nuestro corazón, para que corte, es la única que puede modificar. Miren, la próxima semana estaremos viendo el pasaje donde en una casa, y ahí dice una casa de ricos, hay muchos instrumentos. Algunos son de honra y otros para deshonra. Algunos de oro, plata, madera y barro. Pero ¿sabe una cosa? Dios es el único que puede transformar un instrumento de barro que es para uso vil en un instrumento. Es el único que puede hacer eso, transformar ese instrumento de barro, de madera, que es para uso vil, en uno de plata o de oro para ser usado por Él. Pero es, hermano, por el poder de la palabra. Solamente por el poder de la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios. Lo importante es que tú, yo, cada uno de nosotros dejemos lo que estamos haciendo y nos enfoquemos en dejar de contender. Busca ser aprobado por Dios. Por último, escuchando y reconociendo tu identidad. El versículo 18 como que nos deja ahí preocupados. Conducirán más y más a la impiedad. Si tú no te alejas de la iniquidad, aléjate de la iniquidad. Cuando veas que hay iniquidad, que hay pecado, de verdad aléjate, no te acerques, no escuches, no te dejes sorprender. Y como que nos deja ahí pensando el versículo 18. Pero mira el versículo 19, qué hermosísimo. Para ti y para mí, hermosísimo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. No se puede violar, no se puede quitar, no se puede borrar. Teniendo este sello, escucha, disfruta. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Él va a defender a su pueblo. Estamos en la mano de Dios y Él es más poderoso que todas las cosas. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Te emociona esto? Conoce el Señor. ¿Qué nos separará del amor del Señor? Hambre, angustia, peleas, disensiones, lo alto, lo profundo, la vida, la muerte, ángeles, principados, potestades. ¿Se me pasó algo? No, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. Si tu corazón late, hermano, al corazón de Dios, eres de Él. Dice la palabra de Dios que nuestro espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Esto no es humano, esto es una obra espiritual.
Usted por sí mismo no se podrá separar de la iniquidad, no podrá correr de la iniquidad. La iniquidad lo va a traer. Si no es hijo de Dios, usted se va a estar revolcándose en la iniquidad, en aquello que es pecado. No va a sentir ningún remordimiento. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Hay un sello, hay un sello. Y cuando usted cae en pecado, porque todos pecamos, y no siente esa agudeza aquí, esa tristeza, cuidado. Esa es una obra espiritual. Apártese de iniquidad. Doble sello. Hay un doble sello para los hijos de Dios. El Señor nos conoce y a través de una obra espiritual, su Hijo se aparta de la iniquidad. ¿Y sabe qué produce, hermano, el pecado? Es impresionante ver a un hombre que ha pecado. Produce tanta tristeza, tanto lloro, tanto peso, que a veces cuando estamos en la consejería, hermano, es impresionante ver a un hombre o una mujer, a un hombre en mi caso, llorar por un pecado. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no medí las consecuencias? Como quisiera echar atrás el tiempo. Pero aún eso es misericordia. Aún eso es misericordia. Pide perdón, está desgarrado. El enemigo lo quiere destruir. De verdad, el enemigo lo quiere destruir. Porque yo he escuchado como dicen, prefiero morirme. Y está hablando en serio. Apártese de iniquidad, doble sello. Si somos hijos de Dios, hermano, usted no podrá vivir en la iniquidad y en el pecado. El Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. Procura con diligencia presentarte a Dios. Y ese es el llamado de esta mañana. Deja lo que estás haciendo. Deja todo lo que estás haciendo. El momento más importante el día de hoy es procura, lucha, detente, siéntate, considera, examínate, ve tu vida. Ve exactamente cómo te estás moviendo en tu trabajo, en tu casa, aún en la misma iglesia. Ve tus pensamientos, ve tus propósitos, ve lo que tú quieres. Siéntate ahí, detente y no te levantes hasta que hayas hecho un examen completo. Y ahora sí, ve con Dios, pídele perdón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Porque el Señor, hay un fundamento, conoce a los que son de Él. Iglesia, yo te invito a considerar todo esto. Considera, detente, sentémonos, veamos. Y una cosa yo estoy seguro, ahí nunca dice que la iglesia será destruida o que será dañada. ¿Sabes por qué? Porque no está en nuestras manos, es del Señor. Y el Señor la sustenta y la cuida. Y nosotros nos meteremos en un montón de problemas y quizás tendremos que pedir perdón muchas veces. Pero la iglesia es del Señor y prevalecerá. Y ha prevalecido por más de 2024 años. Y va a prevalecer y estará con el Señor. Y Él la llevará, la está limpiando constantemente. Y estaremos en las bodas del Cordero. Y allá cantaremos con ese gran coro. Nos reuniremos a cantar al que es digno, al Cordero que vive, que murió por nosotros, que nos salvó y que nos llevó con Él. Ahí en nuestro lugar hagamos ese pacto, hermanos. Padre, gracias Dios. Gracias por este llamado tan oportuno. Estamos desenfocados, Dios, te confesamos. Estamos desenfocados. Y nos metimos en luchas inútiles, en principios humanos, en proyectos humanos. Perdón, Dios. Perdónanos, 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 Cristo. Perdónanos, Dios. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque nos haces despertar, reaccionar y buscar solamente a ti, Señor. No, tu gloria no está en juego, no, nunca. Tu gloria es tuya y tú permaneces para siempre. Nuestra amistad contigo es la que está en juego. Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no iremos. Aquí nos detendremos, aquí nos sentaremos hasta que tú nos perdones. Entonces marcharemos
al son de tu palabra. Tú marcas la pauta. Tú marcas la pauta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.